Paz y bien, queridos hermanos, saludo y bendición especial. Hoy es martes 26 de septiembre. La iglesia nos propone la memoria de los santos Cosme y Damián, que fueron mártires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. Seguramente el Evangelio de hoy nos remite a una pregunta que durante el tiempo del cristianismo nos hemos tenido que hacer, y es: cuando la Biblia habla de la madre y de los hermanos de Jesús, ¿está acaso asegurando que Jesús tuvo más hermanos de sangre o que María tuvo más hijos aparte de Jesús? Y a algunos los asusta esta realidad. Son en 2 o 3 ocasiones que el Evangelio habla de los hermanos de Jesús. Y en alguna parte del Evangelio incluso da sus nombres. ¿No conocemos acaso a su madre María? ¿No son acaso sus hermanos Santiago, Judas y Juan? ¿No conocemos acaso sus hermanas que han vivido en medio de nosotros? Preguntas que se hacen los judíos al ver a Jesús que llega al pueblo donde Jesús se crió, y que los cuestionan acerca de su autoridad, de dónde viene esa autoridad, sabiendo que lo conocemos desde pequeño, a él, a sus hermanos, a sus hermanas, a su mamá, seguramente a su papá, José. Está dentro de las posibilidades que María haya tenido más hijos. No tiene sentido una apologética fundamentada en la fábula. Algunos dirán que José se casó con María ya habiendo tenido un primer matrimonio, y que estos hijos de los que habla la palabra eran hijos del primer matrimonio de José. Otros dirán que la palabra hermanos es una palabra genérica que incluye a todos los miembros de la familia judía. Pero parece ser que lo que el Evangelio dice es contundente: la madre y los hermanos de Jesús. La pregunta es: si se logra corroborar que María tuvo más hijos, ¿pierde mérito su figura dentro de la historia de la salvación? Si se lograra corroborar que María no solamente fue madre de Jesús, sino madre de otros tantos otros hijos, ¿ya no la amaríamos como la amáramos? La palabra dice en el Evangelio que María fue la madre del primogénito de Dios. Es decir, que Jesús fue su primer hijo, que María tuvo su primogénito, su primer hijo. Pero no dice la palabra en ninguna parte que María no tuvo más hijos. Y si los tuvo, ¿cuál es el problema? ¿Pierde mérito?
deja de ser humilde, deja de ser sencilla, deja de ser obediente, deja de ser grande de entre todas las mujeres. Creo que es una cuestión cultural. Creo que es una cuestión que tiene más que ver con el pansexualismo. Porque incluso ni siquiera la aceptamos como una mujer que dio a luz, sino que tiene que ser virgen antes, durante y después del parto para poderla aceptar. Creo que tiene mucho más peso el Evangelio que las fábulas, el Evangelio que las doctrinas que podamos elaborar los hombres. Y por eso, personalmente considero que el valor que tiene María dentro de la historia de la salvación no lo tiene ni por su virginidad, ni porque no haya tenido más hijos. Lo tiene primero porque fue elegida desde el principio para ser la madre del Salvador. Segundo, porque el Salvador fue su primogénito, así haya tenido después más hijos. Y tercero, y definitivamente, por su ejemplo de humildad, de sencillez, de obediencia. Ahí radica la grandeza de María. Pero Jesús, cuando le anuncian que afuera está su madre y sus hermanos y que la están esperando, echa una mirada sobre los que le están escuchando su predicación y dice: mi madre y mis hermanos son ustedes que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Porque la familiaridad con Jesús, de quien nos hemos hecho hermanos a través del bautismo, no nos la da la sangre, nos lo da la obediencia a la palabra, el saber escuchar y el saber obedecer. Cuando escuchas la palabra del Señor y la pones en práctica, comienzas a ser parte de la familia de la iglesia, la familia de Jesús, la familia de quienes van a ser salvos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que escucháis mis palabras y las ponen en práctica. Ser hermano de Jesús, hijo de Dios y heredero del reino de los cielos, nos lo da la obediencia, nos lo da el escuchar la palabra y ponerla en práctica. Nadie se hace hijo adoptivo de Dios solamente con religiosidad popular y prácticas de devoción popular. Es la obediencia al Evangelio, la vida de acuerdo a la palabra, lo que nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y herederos del reino de los cielos. Y eso supo hacer María. No es que Jesús esté negando la maternidad de María, ni la filialidad de sus hermanos que están allá afuera esperándolo. Es que Jesús nos dice con firmeza que para hacernos sus hermanos tenemos que escuchar y obedecer la voluntad del Padre de todos. Señor, enséñanos a ser obedientes a tu palabra. Enséñanos a hacer en todo tu santa voluntad para de esa manera alcanzar tu filialidad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.